Hoy os traigo Modern Fantasy. Esta baraja de 51 cartas es el resultado de haberle dicho a 51 autores de rol diferentes que plasmen en una carta lo que quieran con un solo prompt. Modern Fantasy, fantasía moderna. Es una campaña de GameFound que sale hoy, ¿vale? Así que os dejo el enlace en la descripción. Y desde aquí darle las gracias a Longtail Games, la editorial, por haberme mandado para que pueda hacer esta reseña. Y es que, bueno, la baraja la podéis abrir, ¿vale? Viene de todo, ¿vale? Primero unas cartas, ¿vale? Diciendo de cada carta, de quién ha escrito, ¿vale? Y bueno, en esta baraja os podéis encontrar de todo. Hay, como veis, cada una es de su padre y de su madre, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Son completamente distintas. Y es que, bueno, podéis encontraros... La mayoría son minijuegos, ¿vale? Para generar cosas de todo tipo. Pueden ser aventuras o NPCs o tablas aleatorias de cualquier cosa, de todo. Siempre respetando este prompt que es de Modern Fantasy, fantasía moderna. Y bueno, esta carta me venía fuera de la carta, no sé si forma parte, y es un minijuego, ¿vale? Es un minijuego de Elige tu vino. Por aquí, Elige tu vino. Es como el juego de la princesa prometida, ¿vale? Básicamente repartes estos 4 toques que tienes que recortar y tú le repartes uno estas son las reglas para 2 jugadores. Le repartes uno a tu adversario, ¿vale? Al otro jugador y te quedas tú con ella y tú le dices, ¿qué quieres? ¿Te bebes lo que te acabo de pasar o no? ¿Tienes el veneno tú o lo tengo yo? Bueno, esto, como digo, me recuerda mucho al juego este de la princesa prometida que tenían en la película. Y bueno, por detrás te vienen las reglas para 4 jugadores, ¿vale? Que bueno, está resumido aquí en una carta, no quedan muy claras como son, ¿vale? Hay una cierta incongruencia que no acabo de entender muy bien, pero bueno, cosas de meter las reglas aquí rápido en una carta. Y bueno, respecto a las cartas que ven aquí, lo malo es que es un generador de cosas muy loco, ¿vale? Por ejemplo, si tú estás jugando un juego y quieres incorporar una de estas cartas cogidas al azar, pues puede salirte, por ejemplo, cosas de vampiros que en una partida que a lo mejor no existen, ¿vale? Entonces eso, cogerlos al azar... puede resultarte en cosas que no puedes incorporar a tu partida. Sin embargo, la alternativa pues sería leerte todas las cartas, ¿vale? Está bastante interesante como ejercicio de microjuegos que tienen aquí y seleccionar cuál quieres incorporar, ¿vale? Pues dices, pues estoy buscando en el basurero, pues hay una carta sobre basureros, sobre contenedores de basura, ¿vale? Como cosas que puedes encontrar ahí. La hay, ¿vale? Así es que bueno, pues esto le quita el efecto sorpresa totalmente y me gusta menos. Como sabéis, en este canal nos gusta mucho los juegos de rol en solitario y yo lo usaría principalmente para jugar en solitario. Y en el solitario lo que haría yo es tomarlo de manera distinta. Empezaría la aventura centrándome en una carta. Lo primero que sería robar una carta. A ver, ¿qué me pone en esta carta? Me la leo y a partir de ahí generaría la aventura para incorporar esa carta dentro de mi partida, ¿vale? Ahí... Bueno, 51 cartas, hay tropecientas partidas y te puede salir cualquier cosa. Puede ser, por ejemplo, esta, de un comerciante que te vende un objeto mágico. Pues a partir de ahí puedo jugar con el objeto mágico que se genere. Esta, de que te crea un personaje que es cínico. Bueno, pues el cínico lo incorporo a mi partida y a partir de ahí lo organizo la aventura en torno a eso. O un mapache traquear a un animal por la ciudad. O un generador de hexágonos. Que por cierto, las cartas no te vienen solo por un lado, ¿vale? Normalmente te suelen poner la descripción de lo que vas a hacer en esta primera carta, ¿vale? Y por detrás te viene la explicación de cómo resolverlo, ¿vale? Que es donde suelen venir las tablas y demás cosas para que lances y que te salgan los resultados que te tengan que salir. Pues a partir de ahí yo empezaría a jugar y basándome en eso plantearía la aventura en torno a eso y meter ese minijuego. Que cuando lo acabe robo otra carta y cojo otra aventura, empiezo otra aventura en el mismo juego o en un juego distinto y lo organizo alrededor de eso. Ese es el uso que le daría yo y me parece un generador bastante interesante porque es que no os podéis imaginar la cantidad de cosas que han metido aquí. Tú imagínate, eres un autor del rol y te dicen tienes que meter en una carta pues algo jugable, un minijuego, lo que salga de tu cabeza relacionado con fantasía moderna. Pues imagínate la cantidad de cosas que tienes aquí metidas. Es que no se puede ni contar. Yo me he leído unas cuantas, ¿vale? No me las quiero leer todas porque mi intención es usarlas como os he dicho. En partidas de solitario, robar una al azar y que me sorprenda. Y a partir de ahí empezar a hacer cosas locas para tratar de meter ese minijuego dentro de mis partidas. Pero bueno, esta es mi micro reseña, ¿vale? No tengo mucho más que contaros. Suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya, dadme un like y dejadme algún comentario, que eso siempre me da energías. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.